Hola mis estudiantes, ¿se han preguntado qué sucede cuando lanzo un pulso de radiofrecuencia al material que estoy estudiando bajo la influencia de nuestros campos magnéticos de resonancia magnética nuclear? Te lo explicamos acá. Bien, para poder entender el proceso de excitación y relajación de la materia, tienes que haber estudiado los videos de equipamiento y los videos de magnetización y propiedades magnéticas de la materia. Bien, comprender que el hidrógeno se comporta como un imán, ya enfocarnos exclusivamente al comportamiento magnético del hidrógeno y entender que su condición magnética aleatoria en la naturaleza difiere completamente de cuando se encuentra bajo las influencias de campo magnético. Recuerden que el hidrógeno, cuando está bajo potentes campos magnéticos, se alinea tanto en dirección como en el sentido y tiende a estar en un estado de la menor energía posible, que es un estado paralelo, un estado de relajación térmica, sin cualquier otra excitación más que solo las influencias de campo magnético. Recuerden que el hidrógeno nunca va a estar solo, no podemos poner solo un hidrógeno en el campo, sino se comporta como un vector por la sumatoria consecutiva de varios hidrógenos que en su conjunto forman un vector que va a ser nuestro vector de magnetización principal. Este vector de magnetización principal va a ser nuestro vector en el cual trabajaremos para los procesos de cuantificación de excitación de la materia, considerándolo como un vector en un plano cartesiano. Recuerden que vamos a trabajar en los tres ejes fundamentales del plano cartesiano: X, Y y Z, que son fundamentales para el proceso de manipulación de la imagen en resonancia magnética. Bien, considerar entonces que ya hemos visto que existen varios campos magnéticos. Dentro de ellos ya lo estudiamos en la clase de equipamiento. Hablamos de los imanes en la primera clase, que es nuestro campo magnético principal, el campo con el cual vamos a manipular el exceso de energía, vamos a interactuar vectorialmente con nuestros protones de hidrógeno para el proceso de excitación y relajación de la materia. Después conocimos los campos de gradientes, que son bobinas, y ojo acá, tengo que hacer una corrección del video de equipamiento que no mencioné, no dejé claro que son bobinas resistivas, son imanes resistivos, son campos magnéticos más débiles que nuestro campo magnético principal y cumplen la función de generar una variación lineal en el campo. Y finalmente, y es aquí donde vamos a empezar a detenernos de a poco en esta y en las siguientes clases, que es el campo magnético bioquímico. ¿Y qué se entiende como campo magnético bioquímico? Se entiende como la capacidad magnética que tienen otros materiales y que pueden influir parcial o completamente en la magnetización de los protones que vamos a estudiar. O sea, el protón no solamente gira a su frecuencia que habíamos dicho de 42,58 bajo las influencias de un Tesla, no solamente gira exclusiva y únicamente en esa frecuencia o en 63 MHz, 64, perdón, aproximado, 64 en 1.5 Tesla, sino más bien que ese protón puede verse más acelerado o menos acelerado si es que se encuentra con moléculas que hagan que su fluencia magnética aumente o disminuya. Eso, el entorno bioquímico en el cual va a situarse el o los hidrógenos y que va a interactuar con el resto de la materia, se va a llamar campo magnético bioquímico. Por lo tanto, la suma vectorial entre el campo magnético principal, el campo magnético de las radiantes y el campo magnético bioquímico van a sumar a que cada protón va a tener una influencia magnética efectiva que considera todas estas variables magnéticas que está experimentando el hidrógeno. De esta forma ya sabemos que el hidrógeno no se encuentra procesando a una frecuencia exacta de 42,58 si estamos en un campo de un Tesla, sino que más bien se ve
muy influenciado, y son esas diferencias las que vamos a estudiar en resonancia, las que vamos a detectar según sea el tejido, según sea la estructura, según la molécula con la cual está interactuando, de manera directa, ya sea por enlace, o de manera indirecta, por acercamiento. Una vez que entendemos este concepto, que el hidrógeno no está todos los hidrógenos en la misma frecuencia, sino que más bien se entiende que el hidrógeno se ve afectado por la influencia molecular, la influencia atómica de otros elementos que pueden variar su frecuencia de giro, podemos empezar a hablar de qué pasa cuando estos protones son estimulados por pulsos de radiofrecuencia, lo que vamos a denominar el proceso de excitación. El proceso de excitación corresponde a la absorción de energía de los protones siempre y cuando el pulso de radiofrecuencia tenga la misma frecuencia que la frecuencia de giro del hidrógeno. En el fondo, lo que nosotros queremos lograr con este proceso es que entren en resonancia. Recuerden que el concepto de resonancia son dos sistemas que oscilan a la misma frecuencia. Lo que queremos lograr es que el pulso de radiofrecuencia y el hidrógeno ambos calcen en frecuencia, para que de esta forma el hidrógeno pueda absorber la energía. Si no es la misma frecuencia, no van a entrar en resonancia y el protón no se va a excitar. O desde el plano cartesiano, los protones, cuando están bajo la influencia del campo magnético, están en una condición térmica de mínima energía, pero al ser estimulados por un pulso de radiofrecuencia, pasan de un estado de baja energía a un estado de alta energía, pero es intencional, porque estoy excitando de manera intencionada con un pulso de radiofrecuencia, haciendo que estos protones absorban energía en exceso, y su consecuencia finalmente será que van a volcar su vector de un estado de baja energía, que se encuentra en el estado longitudinal, a un estado de alta energía, donde se encuentran en los ejes X e Y. Recuerden que habían dos estados, el longitudinal, que es un estado de baja energía, y el transversal, que es un estado de alta energía. Dependiendo de cuánto tiempo yo voy a estar emitiendo ese pulso de radiofrecuencia, es la inclinación vectorial que va a tener el pulso el vector de magnetización principal. El movimiento de separación de la alineación que la magnetización del protón efectúa se denomina movimiento de nutación, y el ángulo alfa es el ángulo de inclinación del vector de magnetización. Más adelante vamos a ver que dependiendo de cuánta energía yo quiero inyectar en estos protones, yo voy a hablar de angulaciones. Estas angulaciones se pueden cuantificar dependiendo de qué tanta energía quiero recibir, si es energía corta o es una energía rápida o es una energía más lenta, que tengo que esperar más tiempo. Bien, el proceso de excitación entonces, y recuerden lo que habíamos comentado en las clases anteriores, es muy difícil lanzar un pulso de radiofrecuencia puro y exacto con respecto a un protón. Necesitamos un espectro de frecuencias un poco más pequeñas, un rango de frecuencias que rondeen al pulso de radiofrecuencia principal. Cuando yo lanzo este pulso de radiofrecuencia, si es puro y nativo y no tiene ninguna otra diferenciación en frecuencia, son muy pocos los protones que van a tratar de calzar en resonancia con esta onda electromagnética. Sin embargo, si yo doy un espectro, un ancho, como una ventana, una nube de espectro de energía al pulso de radiofrecuencia, al que vamos a denominar ancho de banda, nos va a permitir que los protones que son influenciados por medio del campo efectivo, que se ven influenciados por el campo magnético principal, las gradientes y el entorno bioquímico, principalmente por el entorno bioquímico. Estas diferencias protónicas que existen por la interacción propia y natural de la materia va a permitir que a través del ancho de banda todos los protones entren en resonancia, porque así doy un espectro mayor de frecuencias que son levemente diferenciables entre sí. Por eso se le llama ancho de banda o amplitud de banda, que permite que los protones que tengan estas diferencias, pues las interacciones tanto cinéticas, de presión, de temperatura y de características atómicas en aspectos de magnetización que pueden estar influenciando en el protón, entren en resonancia. Otra cosa a considerar, yo estoy lanzando el pulso de radiofrecuencia
los protones están absorbiendo energía. Esta energía lo que hace es ordenar energéticamente a nuestros protones, haciendo que se denomine que se encuentren en un estado de fase, en un estado de coherencia, en un estado de orden. De esta manera y de esta forma podemos hablar que energéticamente los protones van a llegar a un umbral máximo de energía, en donde todos los protones, por este exceso de energía que está emitiendo a través de la onda de radiofrecuencia, hacen que en algún momento lleguen a un umbral de energía determinado. De esta forma, cuando llegan a este umbral, hasta el máximo pic energético que pueda entregar esa onda electromagnética, vamos a decir que están en un estado de coherencia, un estado de fase, un estado de orden energético. Excitado, sí, de alta energía, en estado down, en el eje transversal, pero en un estado de fase, de coherencia. Considerar, además de todo lo que hemos conversado y que se me olvidó en el tintero, que el ancho de banda se mide en kilohertz, porque son pequeñas diferencias de espectro de frecuencias que van a estar en conjunto con nuestro pulso de radiofrecuencia principal. El proceso de excitación lo que va a hacer que haga que nuestro eje de que nuestro vector de magnetización principal pase a un estado longitudinal a un estado transversal, de un estado de baja energía a un estado de alta energía, dependiendo de cuánta energía yo voy a inyectar. Se puede cuantificar por medio de la angulación de la magnitud vectorial que se produce en el vector de magnetización principal, que se llama ángulo de inclinación del vector de magnetización, que va a ser un concepto muy relevante al momento de hablar del concepto de secuencias. Ya sabemos qué es lo que es el proceso de excitación. Recuerden que el proceso de excitación lleva varios cambios en nuestro vector de magnetización principal, que es la suma vectorial de todas las fuerzas magnéticas que producen los protones que están en la materia que vamos a estudiar, y que además están influenciados por nuestro entorno bioquímico, por las influencias magnéticas del entorno bioquímico, lo que hacen que finalmente pueda tener una sensibilidad magnética efectiva. El protón, cuando pasa a un estado excitatorio, tiene que ser estimulado por algún elemento que haga que energéticamente pase de un estado de baja energía a un estado de alta energía. En este caso vamos a hablar del pulso de radiofrecuencia. Esta onda electromagnética lo que va a hacer es que nuestros protones van a absorber energía. La única forma de disipar rápidamente la energía es a través de la precesión más rápida. Van a empezar a procesar más rápido. Por lo tanto, el vector va a bajar a un estado de más energía. Así que lo primero va a pasar desde un estado longitudinal a un estado transversal. Posteriormente, este vector, como está cambiando, los protones están absorbiendo un exceso de energía, pero no es solo uno, son todos los protones que van a absorber energía hasta llegar a un umbral máximo de energía que va a ser determinado por el tiempo que va a estimular la onda de radiofrecuencia. Por lo tanto, el grupo de protones van a entrar a un estado de fase, a un estado de coherencia, a un estado de orden. Además, estos protones van a pasar de un estado up a un estado down. Bien, el proceso de relajación se considera desde que nosotros cortamos el pulso de radiofrecuencia para que los protones liberen este exceso de energía que absorbieron a través de la estimulación de la onda de radiofrecuencia que lanzamos. Cuando cesa el pulso de radiofrecuencia, comienza en realidad el proceso de relajación nuclear. El volumen de protones que adquirió energía desde el exterior a través de nuestra onda de radiofrecuencia debe desprenderse de este exceso de energía. Por ende, hay dos mecanismos que suceden simultáneamente que los vamos a analizar en la próxima clase. Este proceso se denomina relajación nuclear. El proceso de relajación nuclear involucra que el protón lo que intenta hacer es volver a su estado de mínima energía. ¿Y cómo lo va a hacer? Tratando de disipar el exceso de energía al medio. Lo que va a hacer es botar la energía, y cada vez que vaya botando este exceso de energía, el protón va a ir desacelerándose y volviendo a su frecuencia de giro. Por lo tanto, podemos decir que cuando inicia el proceso de relajación, el orden energético de los protones va a desaparecer. ¿Qué significa que desaparezca? Empiezan en un estado de incoherencia, en un estado de desorden energético, en un estado de desfase. Eso significa que cada protón vuelve a su condición inicial de mínima energía, pero considerando las diferencias de giro que eran propias características por las interacciones iniciales que tenían estos protones
ya sea con otras moléculas, con el tipo de tejido con el que está interactuando, con las presiones y temperaturas asociadas a ese elemento. Entonces, considerando estos patrones, tenemos que entender que el vector de magnetización principal vuelve de un estado de excitación a un estado de relajación. Por lo tanto, pasa de un estado transversal, vuelve al estado longitudinal, o sea, pasa del estado XY, vuelve a su eje Z, a su eje de inercia, de relajación térmica. Pasa de un estado de fase a un estado de desfase, en donde se consideran las inhomogeneidades del entorno bioquímico. Entrega su energía al medio. Ahora, lo importante de esto es que debemos entender que esta liberación de la energía al medio es lo que nos va a servir para cuantificarla finalmente en nuestra imagen. Por lo tanto, la liberación de la energía es lo que nos interesa y que no podemos perder ni un solo espectro de energía de liberación del protón para cuantificarla finalmente en las imágenes de resonancia magnética. Bien, entonces, como ya entendemos básicamente lo que significa el proceso de excitación y relajación y que la importancia que tiene el proceso de relajación, tenemos que considerar lo siguiente. Cuando empiezan a desfasarse, a liberar la energía al medio, la componente transversal o el eje transversal empieza a desaparecer porque el vector empieza a desprenderse desde la transversal y vuelve a la componente longitudinal. Por lo tanto, este proceso lo podemos medir en dos curvas, la curva que se va recuperando desde el eje longitudinal y la curva que se está perdiendo desde el eje transversal. Estas curvas son las que finalmente nos van a indicar cuántos tiempos yo voy a esperar para poder ver o lo que se relaja más rápido o lo que se relaja más lento, ¿ya? Que son las curvas longitudinales y las curvas transversales. No me voy a detener en la cuantificación matemática porque no es atingente a la asignatura de pregrado, eso se ve en las asignaturas de diplomado, ¿ya? Pero, sin embargo, tenemos que sí entender las curvas. Por lo tanto, las curvas se van a medir dependiendo de dónde voy a estar mirando este proceso de relajación. Si lo voy a mirar desde el eje transversal o si lo voy a mirar desde el eje longitudinal. Partamos por el eje longitudinal, que es el tiempo 1. Que así lo denominan los científicos, el tiempo 1. Es el tiempo de liberación de la energía spin red. ¿Cómo interactúa esta liberación de la energía en la entrega al medio? Eso significa cómo el protón va a entregar su exceso de energía al medio local, ¿ya? Mide en el fondo la rapidez con la que los momentos magnéticos asociados a los protones vuelven a su estado de equilibrio, recuperan la componente longitudinal. Por lo tanto, vamos a hablar que existe un tiempo T1 cuando se haya recuperado el 63% de la componente longitudinal. Si no se llega a este tiempo, no podemos hablar de componente longitudinal. Tiene que llegar a un 63% o más para considerarse relajación longitudinal. Insisto, esto es desde la mirada del eje Z, de cómo estoy yo viendo la recuperación del vector de magnetización en el eje longitudinal. Ahora, ¿qué significa que la relajación spin red? La relajación spin red es como el protón va a entregar la energía al medio. Recuerden que el protón va a estar interactuando con otras moléculas, está en un tejido determinado. Por lo tanto, el protón lo que hace es entregar rápidamente la energía, pero tiene que considerar algunos factores que son importantes para poder entregar la energía. La energía tiene que estar en una frecuencia similar. Por lo tanto, la va a entregar ¿a quién? A otros protones que estén cerca del medio en donde esté este protón que esté liberando la energía. Y tienen que estar además en una frecuencia similar, porque si no están en una frecuencia similar no entran en resonancia. Y así se va dispersando la energía en el entorno circundante hasta cuando encuentran otros elementos con el cual interactuar, como en el caso de las bobinas. Por lo tanto, y una de las consideraciones que conversamos en el equipamiento, las bobinas tienen que estar muy cerca de los tejidos que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Que en el fondo lo que estamos viendo es la reacción natural de cuando nosotros tenemos exceso de energía en nuestro cuerpo, ya sea por fiebre, porque está cerca de otro elemento que genera transmisión térmica, etc. La forma de reaccionar a la materia siempre es a través de la dispersión energética, y aquí es lo considerable. Este eje longitudinal considera también otros factores, como factores moleculares. Mientras más cerca estén molecularmente o atómicamente algunos elementos, más rápida va a ser la interacción de la energía. Sin embargo,
Se da como ejemplo, no sé, la grasa, por ejemplo, los metales que tienen atómicamente mucha compactación, a diferencia de otros elementos como los elementos acuosos, como en el caso del agua, que la dispersión de los átomos es muy dispersa. Un átomo que se encuentra con otro átomo se demora mucho más tiempo por su condición de la materia, que está en un estado más acuoso. ¿Para qué decir los gases? Los gases cuesta un montón entregar energía en el medio. Por lo tanto, podemos decir a través de este esquema que la componente transversal se va perdiendo, pero en este caso la que estamos observando es la longitudinal, la que nos interesa, la que está recuperándose en el eje Z. Por lo tanto, mientras más se recupere la magnetización longitudinal, más alta va a ser la cuantificación de la curva. Por eso la curva va en ascenso, porque estoy viendo cómo va de menos a más. En el fondo se está devolviendo a su estado de mínima energía. Está liberando el exceso de energía, pero está volviendo a su estado de mínima energía. Esa devolución a su estado longitudinal se ve en un ascenso, se cuantifica vectorialmente como un ascenso de la curva, ¿cierto? Para que consideremos el tiempo 1, tiene que al menos haberse recuperado el 63% de la magnetización longitudinal. Bien, entonces, como habíamos comentado, en la magnetización longitudinal lo que hace es evaluar cómo el protón está entregando la energía al medio. Por lo tanto, hay un factor muy importante que tenemos que considerar, es la frecuencia que va a tener la materia que vamos a estudiar y qué tan compacta va a ser la energía, qué tan compacta va a ser el material para que pueda entregar rápidamente este exceso de energía y pueda vibrar la materia circundante. Hagamos un ejemplo. En el caso de la grasa, tenemos nuestro hámster que es muy cariñoso, que está gordito, ¿cierto? La grasa se considera un elemento heterogéneo, más aún cuando es grasa subcutánea, cuando el rollito que tenemos a nivel abdominal, esa grasa no es pura, esa grasa es muy sucia, está llena de radicales, está llena de agua y agua radicalizada, entre otros elementos que se van alojando, porque finalmente es un sistema de almacenamiento y como toda bodega está algo sucia y algo desordenada. Así que la grasa subcutánea es algo desordenada. Sin embargo, lo interesante de la grasa es que es un elemento compacto, es un elemento denso. Y como todo elemento denso, tiende a calentarse más rápido porque la dispersión de la energía es mucho más rápido. Así que, además, como es heterogéneo, va a costar más entrar a algunos elementos en resonancia porque hay muchos elementos dispersos, hacen que las frecuencias de precesión tiendan a variar, así que es sumamente heterogéneo este tejido. Va a entregar la energía rápido, pero va a costar en cierto grado porque es heterogéneo. Tenemos otro ejemplo, tenemos el músculo. El músculo es un tejido muy compacto, pero muy heterogéneo y más ordenado. Tiene células. Estas células trabajan con muchos elementos proteicos, con muchos elementos moleculares que procesan relativamente rápido, que los vamos a ver más adelante, que son las proteínas. Estos elementos, si bien es cierto, entregan la energía al medio rápido, pero no es tan rápido porque tenemos las células y las células tienen mucha agua, lo que hace que la precesión sea levemente más lenta y la vamos a caracterizar en la imagen. Y el agua, como habíamos dicho, es un elemento acuoso, partamos por esa premisa, o sea, la condición de estado de la materia es distinto. Por ende, como es la dispersión molecular mucho más elástica por el tipo de enlace que tiene y la interacción molecular que tiene, obviamente, sobre todo mientras más puro o impuro sea el agua, va a tener distintas respuestas. Pero partamos por el agua. El agua es muy lenta en entregar su energía porque para que el protón de una molécula la entregue en otra molécula tiene que viajar. O sea, de partida tiene que encontrar otra molécula y tiene que entregarla además. Encontrar y entregar. Mucho tiempo, se demora demasiado. Así que en base a estas características que ya estamos hablando de la materia, tenemos que considerar que hay tiempos determinados y que están cuantificados desde ya, como en el caso de algunos elementos que vamos a empezar a estudiar en nuestras imágenes de resonancia magnética, como es la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris son las neuronas.
Las neuronas son células y las células tienen mucha carga de agua porque todos los procesos, todas las reacciones de agua tienen que tener un solvente y nuestro solvente universal es el agua. Y el cuerpo de una célula, en vez de estar llena de grasa, está llena de agua, muy sana, ¿cierto? Así que la sustancia gris, que está compuesta principalmente por contenido celular, tiene un tiempo T1 muy largo porque se demora mucho tiempo en entregar su energía al medio. Sin embargo, la sustancia blanca, si bien es cierto, hay células, pero está compuesta principalmente por los axones, y estos axones que tienen su función principal, trabajar el potencial de acción, están envueltos por una vaina, que es la vaina de mielina. Está desarrollada o es secretada por las células de Schwann, ¿se acuerdan? Entonces, dada esa característica, podemos decir que la vaina de mielina es un tipo de grasa o está compuesta por elementos grasos que son muy limpios, son muy magros, pero es grasa, ¿cierto? Y como grasa podemos ver que es muy compacta. Al ser compacta, la entrega de la energía va a ser rápida. Por lo tanto, el T1 debería ser más largo o más lento. Así es mucho más rápido, ¿cierto? Veamos el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo en condiciones normales se considera un líquido estéril. Como es un líquido estéril, deberíamos decir que solamente hay muy pocas partículas interactuando en este elemento acuoso. Y como todo elemento acuoso, demora mucho tiempo en entregar su energía. Y miren la diferencia con respecto a la sustancia gris. Se demora 3 veces más, hasta 4 veces más de lo que se demora la sustancia gris. Pero habíamos dicho que también la sustancia gris tiene agua. Ajá. Pero la diferencia es que son células, tienen otros componentes añadidos, a diferencia del líquido cefalorraquídeo que solamente es agua estéril. Por ende, tiene menos componentes con los cuales interactuar. Por lo tanto, su tiempo T1 tiende a ser mucho más largo. Y bueno, la grasa subcutánea, que es la grasa que todos conocemos, es súper sucia, heterogénea y muy compacta, así que su energía de entrega es mucho más rápida, a diferencia de la sustancia blanca, por ejemplo. Y el músculo es un tejido heterogéneo porque como tiene células, tiene mucho componente fibroso, proteico, es muy heterogéneo, así que está ahí en el intermedio. En análisis, si tuviéramos que hacer el análisis de estas 3 curvas, ¿qué curva para en el caso de un tiempo T1 correspondería a un elemento que procesa rápido? Como en el caso de la grasa. La curva gris debería corresponder a tejidos rápidos como la grasa, ¿cierto? Como la sustancia blanca. Y la curva roja debería corresponder a elementos que procesan más lento, como en el caso del agua. De esta forma, podemos ver que las pendientes de recuperación de la magnetización longitudinal tienden a variar dependiendo de qué elementos estemos trabajando. Estas diferencias son las que se estudian en resonancia magnética. Bien, ahora veremos la segunda relajación, que es la relajación spin-spin, que es la pérdida de la componente transversal. En el caso de esta condición, cuando nosotros estudiamos cuánto se está perdiendo la componente transversal, lo que estamos viendo en el fondo es cómo está, qué tan ordenado, qué tan desordenado es la entrega al medio de energía en exceso que tuvieron los protones. Por lo tanto, cuando hablaremos del T2, será cuando se haya perdido el 37% de la coherencia de fase, cuando se haya perdido el 37% de la magnetización transversal. En el fondo, ahora yo como observador ya no estoy mirando el eje longitudinal, estoy mirando el eje transversal. Por lo tanto, la curva que yo voy a obtener de este mismo fenómeno que es la relajación es desde la mirada transversal, es cómo voy perdiendo el vector sobre el tiempo. Ya no estoy viendo la recuperación de la longitudinal, ahora estoy viendo la pérdida de la componente transversal. Entonces la curva es hacia inferior, tiende a llegar al 0, ¿cierto? La curva longitudinal, la tendencia es llegar al 100% porque está recuperándose, ¿cierto? Entonces llega al 100%. Pero la transversal lo que hace es medir cuánto es la pérdida y llegar al 0%. Así que el T2 o un tiempo 2 se va a relacionar cuando se haya perdido el 37% de la magnetización transversal, la pérdida de la coherencia del orden o el desfase. Bien, ahora lo que tenemos que tener presente también que al hablar de coherencia hablamos de orden y al hablar de orden estamos hablando de qué tan parecidos en frecuencia son algunos elementos versus otros, ¿cierto? Cuando los tiempos son largos, el sistema se va a mover muy lento y las frecuencias van a estar muy dispersas.
hay poca disponibilidad de frecuencias altas, ¿ya? Por lo tanto, en ese tiempo se va a hablar de una spin red muy deficiente. Este mismo concepto podemos hablarlo para también en el concepto de frecuencia. Cuando estamos en un tiempo intermedio, hay moléculas que están asociadas al hidrógeno, estas moléculas que disponen de frecuencias similares y estas frecuencias van a entrar en resonancia. Por ende, lo ideal es que los tejidos sean lo más similares posible molecularmente entre ellos, que sea un tejido muy ordenado para que entre en resonancia magnética y pueda entregar su energía al medio. Si el tejido es heterogéneo, va a costar más que entren en resonancia las moléculas, pero va a depender de la cantidad de hidrógeno. Entonces hay una cuantificación compleja al momento de estudiar un tejido, sobre todo si los tejidos son muy heterogéneos. Ahora tenemos que entender por qué se produce esta pérdida de coherencia, y esto se debe a lo que hablábamos al principio de la clase, a las variables que se pueden producir como campo magnético del entorno bioquímico, y esto es netamente por la interacción de otros átomos. Por eso es importante saber cuáles elementos se comportan en condición ferromagnética, paramagnética o diamagnética, que lo hablamos en los metales, en el caso del ferromagnético, pero también tenemos muchos elementos endocorpóreos que se comportan como ferromagnéticos, como en el caso del hierro, sobre todo la desoximoglobina. Es un elemento que tiene muchos electrones desapareados y eso puede conducir o repercutir en que ese elemento se comporte de manera ferromagnética y va a influenciar a los protones que están al lado, haciendo que su fuerza de campo, como es más fuerte porque tiene más electrones desapareados, interactúen con el campo magnético del protón, haciendo que magnéticamente se vean influenciables. Eso es claro. Entonces, considerar estos puntos que aparecen en esta presentación. Aunque el campo magnético sea homogéneo, pueden presentarse inhomogeneidades del orden de una parte por millón. Y eso significa que desde el mismo hecho que nosotros entramos como personas, seres humanos, entramos a un resonador magnético, ya estamos generando inhomogeneidades en el isocentro del campo. Además, las alteraciones a nivel molecular tienen que ser muy consideradas al momento de estudiar en resonancia magnética. Por ejemplo, los átomos de oxígeno son altamente electronegativos, o sea, tienen muchos electrones desapareados. Así que la molécula de hidrógeno queda con el menor apantallamiento. Las sustancias que tienen diferentes susceptibilidades magnéticas dan una respuesta a un campo magnético distinto. Y aquí es lo que vuelvo a reiterar, o sea, todos los elementos van a hacer que el protón tenga una respuesta similar o no. Y si a lo mejor en algún momento me detuve para explicar por qué estudiar magnéticamente a los electrones, por qué estudiar otros elementos de la tabla periódica, porque en el fondo no es que los vayamos a estudiar directamente, sino que estos otros átomos van a hacer que el protón finalmente tenga una respuesta de frecuencia mayor o menor en su condición como materia, o sea, en su interacción de la misma materia, y eso sin sumarle, o sea, considerando además los factores de temperatura y presión que pueda tener ese tejido, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas, más aún en las condiciones patológicas. Así que la constante de T2 o la medición del T2, podemos medir qué tan ordenado o qué tan desordenado es un elemento. En el caso de la grasa, de nuestro hámster gordito, podemos decir que este comportamiento es un comportamiento un poco intermedio, porque es heterogéneo, es compacto, y dependiendo del orden, que en este caso es muy desordenado, cuesta más que mantenga el orden, y mientras más ordenado, más lento va a ser. En el caso del agua, es una estructura más ordenada, más homogénea molecularmente, tiene muy pocos átomos que sean distintos, el hidrógeno y el oxígeno, y se acabó todo lo que hay. En cambio, la grasa tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene radicales, alcoholes. En el caso del agua no, es mucho más ordenada, dispersa pero ordenada. Así que como es ordenada, va a ser lento en el contexto que además se le suma que sus moléculas están dispersas, separadas, y va a costar entregar la energía. En el caso del músculo, su entrega es relativamente más lenta porque tenemos agua y el agua hace que todo se ordene un poco, pero también hay otros componentes que son de precesión rápida, es medio heterogéneo. Así es un poco difícil poder explicarlo, pero cuando vayamos analizando las imágenes, ahí vamos entendiendo
cuál va a ser el comportamiento de un tejido versus otro tejido, dependiendo de qué estoy viendo. Si quiero ver tiempos más largos en la imagen, quiero ver más tiempos más cortos en la imagen, si esos tiempos los quiero ver más brillantes, los quiero ver más oscuros. Esa es la utilidad en el fondo de la imagen en resonancia magnética. Todo proceso de relajación implica que se libere energía, y esa energía la tengo que captar por medio de las antenas. Esta energía, cuando yo estoy en el proceso de excitación máxima, mi protón o mis protones van a estar trabajando a una energía muy alta. Por ende, cuando se corte el pulso de radiofrecuencia, automáticamente lo que va a hacer el protón es botar todo. De una sola vez quiere botar rápidamente el exceso de energía que está absorbiendo. Para él es incómodo tener tanta carga de energía. Por ende, las primeras cargas de energía son muy altas. Por lo tanto, como además se está girando muy rápido, la curva de decaimiento de la señal siempre va a ser de mayor a menor, como se visualiza en la imagen, porque el protón, como está girando más rápido, el exceso de energía o la intensidad de la energía es mayor, pero a medida que transcurre el tiempo, el protón va a empezar a girar más lento, y como gira más lento, el espectro de esa energía va a variar, haciendo que si nosotros midiéramos la intensidad de esa señal del tiempo, va en decaimiento, ¿cierto? Ahora, ¿por qué en esta soneloide? Porque el protón pasa de un estado desde longitudinal a transversal, un estado de excitación, empieza a girar, que es el movimiento de nutación. Y cada vez hace que ese giro sea más cortito. Bueno, en clase les puedo explicar este movimiento por medio de la pizarra video. ¿Cómo se traduce o cuál es el significado de este decaimiento de la señal? Este decaimiento de señal, como les comenté, que es una forma de sinusoide, porque en el fondo estamos midiendo el movimiento vectorial del protón, se denomina FID, la Field Induction Decay, que es la caída libre inducida del eco, y que va a representar nuestra señal en resonancia magnética que vamos a ver más adelante. Y va a ser la señal que vamos a procesar en resonancia magnética. Espero que te haya gustado esta clase. Si tienes dudas, por favor, déjalas en el foro o en su defecto la podemos resolver en la clase sincrónica. Que esté muy bien. Nos vemos.